Hasta le puede parecer más sencillo que las de primer orden. Y van a ver que la manera en que los vamos a trabajar, ustedes deben percatarse que lo nuevo no es tanto y que la base de resolver esta ecuación va a ser el álgebra. Si estamos bien en álgebra, entonces andamos bien caminados. En esta parte ya nos quedan 8 semanas, 7, porque acuérdense que la última es para las presentaciones del trabajo y eso, la entrega del trabajo, porque no vamos a hacer presentaciones. En la semana 16, no, en la 15, por ahí a más tardar en la 15, estamos haciendo el último parcial. Vamos a tratar de hacerlo en la 14 para que les quede la 15 y la 16 para entregar los trabajos, que acuérdense que es como un parcial también. Esta parte debe ser un poco más práctica para ustedes, se van a dar cuenta. Ahí ya tienen el material, ahorita lo vamos a compartir. Lo mismo que sucedía con las ecuaciones de primer orden, que primero empezábamos verificando, probábamos la existencia. Eso igualito se hace en las de segundo orden. Es más, ya hemos hecho algunas verificaciones de ecuaciones diferentes, soluciones de ecuaciones diferenciales de orden superior. Ya incluso las vimos al inicio del curso, así que por eso esa parte la vamos a obviar aquí. Y vamos a tratar de pasar a lo que nos interesa, ¿sí? Van a tener que, algunos han trabajado bastante bien, bastante bien. Yo espero que sigan en esa misma línea y aún mejorando todavía más el desempeño en la resolución de ecuaciones diferenciales ahora de orden superior. Bien, en la primera parte aquí de conocer lo que es una ecuación de orden superior, ¿quién me puede decir a qué se refiere una ecuación de orden superior? Cualquiera que me conteste. ¿Qué idea tienes de eso? Cuando dices orden superior, puede ser, pues, ya sea de segunda, tercera, derivada, en adelante. Correcto. Que el orden de la ecuación diferencial sea más de 1. O sea, de 2 en adelante. El orden, acuérdense que el orden es la cantidad de veces que se deriva la función desconocida dentro de la ecuación diferencial. Entonces, siempre que el orden sea más de 1, esa es una ecuación de orden superior. La maravilla, la gran maravilla que yo les voy a mostrar aquí, que espero que ustedes valoren y saboreen y disfruten, es que vamos a basarnos en una ecuación algebraica de segundo grado. De segundo grado. Miren, cuando hablo de algebraica, ahí hablamos de grado. Para resolver una ecuación diferencial de segundo orden. Repito, vamos a utilizar una ecuación algebraica de segundo grado para basarnos en la solución de una ecuación diferencial de segundo orden. Miren lo sencillo que debe ser esto. Y van a decir, bueno, esas son las de segundo orden. Pues no, el mismo molde les va a servir para tercero, cuarto, quinto, lo que usted quiera. O sea, si usted desde el principio me presta mucha atención a todo lo que yo le voy a decir, esto debe ser la parte más sencilla del curso de ecuaciones diferenciales. Créanme. Por eso es importante que cuando estamos en la clase de ecuaciones diferenciales prestemos atención, estemos tomando apuntes. Si usted siente bueno, todavía yo no les di el apunte y está escribiendo y usted quiere tener esa parte bien copiada, profe, espérese un poquito que estoy copiando. Y hacemos una pausa. Lo importante es que usted quede claro en que esto es lo que a usted le va a servir para resolver las ecuaciones diferenciales de orden superior que vamos a ver aquí. Ojo, esto que les estoy diciendo es para un tipo específico de ecuaciones diferenciales de orden superior. Acuérdense que como en las ecuaciones de primer orden, también van a haber diversos tipos. Y según sea el tipo, asimismo se aplica el método de solución. Pero las primeras van a ser, en mi opinión, bastante sencillas y espero que ustedes también lo vean de esa manera.
Es más, inicialmente le voy a decir que ya usted sabe resolver una ecuación de orden superior. Igual como cuando les dije que empezamos a resolverlas de primer orden, que usted nunca dice que había resuelto una ecuación diferencial y pudo resolverla si sabía integrar. Ahora es exactamente lo mismo. Vamos a iniciar aquí viendo un tipo de ecuación de orden superior. Miren esta que está aquí. ¿De qué orden es esa ecuación diferencial? ¿De cuarto grado? De cuarto orden. Profe, vamos a empezar tan arriba por allá. Esta sí. ¿Por qué esta sí y por qué esta, sin que yo le diga nada, ya usted la debe saber resolver? ¿Quién me dice? ¿Por qué? ¿Tienen alguna idea? No se va integrando. 4 veces. Exacto. Exacto. Así mismo, ella es directamente integrable. Miren, la ecuación, como me lo dijo ahí, no vi quién era, pero exactamente, es de cuarto orden. Y miren la cantidad de condiciones que tiene. Condiciones de valor. ¿De qué tipo de problema es? Diga, alguien más que me pueda contestar eso. ¿Qué tipo de problema es? Valor inicial, profe. Inicial, muy bien, claro que sí, de valor inicial. Ahora, fíjense bien, ¿cuántas condiciones de valor inicial tiene ese problema? 4, no 5. No. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Miren, dado que y es igual a 0, y' es igual a 1, y' es igual a y', donde x igual a 0, sería 1, 2, 3, sí, perdón, 4. Si no entienden esta notación, así es lo mismo que tener aquí, por ejemplo, y de, ¿quién es x? Para todas ellas, x vale 0, o sea, y de 0 igual a 0. Aquí sería y' de 0 igual a 1. Aquí sería y' de 0 igual a 0 y y', ¿cuántas primas puse? Son 3. De 0 igual a 0. Ahí están las 4 condiciones. ¿Sí? ¿Y qué hacemos allí? Pues lo que dijo el compañero. Simple y sencillamente, integrar una vez. Cada vez que yo voy integrando se va reduciendo el orden del diferencial. Y lo recomendable aquí es ir utilizando asimismo las condiciones del problema de valor inicial. Por ejemplo, mire aquí. Si yo integro una vez, reduce el orden del diferencial. Quiere decir que quedaría y', la tercera, pues, de x. Y yo integro aquí, esto sería x cuadrado sobre 2 más una constante arbitraria, acuérdense. Entonces, tengo que saber quién es esa constante arbitraria, pero ya yo tengo esta condición aquí para la tercera derivada. Aplico esa condición y me sale que C1 es 0. ¿Ya? Eso quiere decir que esto me va a quedar y', igual a x cuadrado sobre 2. Nuevamente integro. Cuando integro nuevamente ambos miembros, aquí se reduce el orden y aquí entonces se hace la integración normal, esa que usted conoce, y se suma una nueva constante, ¿verdad? Uso la otra condición, esta que está aquí, que es y' de 0 igual a 0. Eso significa que C2 es 0. Entonces, por lo tanto, me quedaría nada más que y' es igual a x cubo sobre 6. Integro nuevamente, eso reduce el orden, me quedaría solamente y', integro normal y sumo una nueva constante. Aplico ahora la condición de y', ¿por dónde voy? Y' de 0 igual a 1, ¿verdad? Lo que me da que esa C3 es igual a 1. Esta que está aquí. Reemplazo ese valor por donde voy y me queda que y', ¿dónde está? Aquí.
quedaría entonces... Me quedaría aquí que y' es igual a x a la cuarta sobre 24 más 1, ¿verdad? Integro nuevamente. Ya ahí sí me quedaría y, ¿verdad? Es esto que está aquí. Y la nueva constante. Y uso la última de las condiciones, que creo que era y de 0 igual 0. Por lo tanto, C4 es 0. Y esta sería la solución particular de la ecuación diferencial. Usted puede resolver todo primero y usar las condiciones al final también y debe darle, adivinen qué, lo mismo. Este tipo de ecuaciones, les voy a decir este secreto, es más común de lo que usted cree. Es más, para la gente de civil que está aquí, que son 20 y algo, este tipo de ecuación diferencial es la que usted tiene que resolver cuando trabaja deflexión de vigas. Imagínese lo difícil que es resolver un problema de deflexión de vigas con una ecuación diferencial de cuarto orden. Algunos modelos son de cuarto orden y otros de segundo orden, eso depende. Nosotros lo hacemos de cuarto orden para no aburrirnos tanto. Pero sí, es solamente eso. Eso es todo lo que hay que hacer. Este ejemplito de aquí es exactamente el tipo de ecuación diferencial que usted va a resolver para la deflexión de vigas. Yo creo que la deflexión de vigas le va a tocar en los trabajos. No estoy segura si la vamos a ver aquí en clase o se la voy a poner en los trabajos, pero eso es así. Y de seguro le va a tocar al grupo de civil, para que vean que es más sencillo de lo que creen. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Preguntas? Los valores de C se reemplazan conforme a las condiciones iniciales que se dan al principio del problema, ¿no? Claro que sí, desde el día 1 lo hacemos así, ¿verdad? ¿Y si no hay condiciones iniciales, profe? Ah, bueno, entonces quedan expresadas nada más. Si no hay condiciones iniciales, usted nada más va integrando, 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 integrando. Que Pero así se más... pueden hacer las constantes. Para ¿Perdón? que se la constante. No, allí ¿cuántas constantes le deben quedar? Acuérdense que eso fue otra cosa que aprendimos al inicio. Dependiendo del orden de la ecuación diferencial, así mismo deben aparecer las constantes arbitrarias, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, si aquí, porque así como yo lo hice es bastante sencillo, pero en general cuando lo usan para la deflexión de vigas no van reemplazando las condiciones así, porque van a tener, sí, 4 condiciones, pero van a ser, por lo general allá van a ser condiciones de borde, en este caso eran valor inicial. Entonces lo que se hace allá es que se integra una vez, consigues la tercera, eso da x cuadrado, lo que está aquí, x cuadrado sobre 2 más c1. Cuando baja la otra sería x cubo sobre 6 más c1x más c2, ¿verdad? La y' sería x a la cuarta sobre 24 más c1 sobre 2, x cuadrado más c2x más c3. Y ya la última sería x sería sobre 120 más C1 sobre 6x al cubo, más C2 sobre 2x cuadrado, dígame si lo estoy haciendo bien, más C3x más C4. ¿Lo ven? Este es más o menos el modelo que ustedes van a utilizar en deflexión de vigas. Vean lo sencillo que es trabajar. Allí no necesita ninguna técnica de resolución de ecuaciones de orden superior. Es uno de los modelos matemáticos con ecuaciones diferenciales más sencillos que usted va a ver en toda su vida estudiantil. Dícenos de sistemas, ¿no? Profe. Ajá. Sí, ahí se puede aplicar de una vez el problema de valor inicial o no. Sí, ya usted lo última. puede aplicar ahí.
aquí va. Pero creo que es más complicado ahí, supongo. Sí, porque le deben salir sistemitas de ecuaciones, porque entonces luego tiene que deshacerse de las otras constantes que les van quedando y así sucesivamente, pero es lo mismo. Y aquí, entonces, cuando usted llegue a este punto, usted puede empezar con esta, con la última, con la que usted quiera. Ahí el orden no importa. Si usted la hace así, aquí sí tiene que usar es la condición para la tercera derivada. No, es Y que así. allá siempre queda un sistema de ecuaciones porque esas son las incógnitas donde van los apoyos que restringen el movimiento de la deflexión. Por eso yo le decía, si no tengo ese valor, tengo que ir No, es que expresando y sí. expresando. Si es un problema de aplicación, debe tener las condiciones, porque los problemas de aplicación se basan en eso, en condiciones específicas. Pero bueno, no nos adelantemos. Seguimos. Esta también usted la sabe resolver, no requiere de ningún método específico. Si quieren, cópienla o van prestando atención sobre el apunte, o no sé si ya algunos ya tuvieron la oportunidad hasta de imprimir y van escribiendo sobre eso. No sé, cada quien es que sabe cómo va a hacer eso. Ay, esto, ven que no sé qué es lo que le pasa a la plataforma. Ya yo estoy en una página adelantada y ustedes todavía están. Por suerte puedo tener varios dispositivos. Uno para ver lo que ven ustedes y otro para lo que yo utilizo acá. Ay, esto se está tomando su tiempo. Como que se congeló. Profe, y si deja de compartir y comparte de nuevo en la página que tiene, a ver si se Sí, eso es descongeló. lo que... Pero, ay, Dios mío, me demoro más. Vamos a ver. Voy a tratar. Presentar. Vuelvo. Ahí está. Seguimos, pues. Miren este. Miren este. Este tipo de ecuación también es de segundo orden, ¿verdad? Entonces aquí lo que se hace es hacer una sustitución. Miren que podemos observar que no vemos por allí en ningún lado la variable X, que es la variable dependiente, ¿verdad? Entonces eso se resuelve haciendo esta sustitución. Y además de hacer esa sustitución, me reduce el orden del diferencial y ya prácticamente quedo resolviendo una ecuación de primer orden. Miren que cuando hago esta sustitución, que la y' es igual a una nueva variable b, por ejemplo, entonces si yo derivo otra vez, y', eso debe ser igual a b', ¿cierto? Entonces reemplazo. Sustituyo, ¿dónde sustituyo? En mi ecuación diferencial. Y aquí pongo 2y, y', ¿quién era y'? Era b', es igual a 1 más y' al cuadrado. ¿Pero quién era y'? B. ¿Lo ven? Si se fijan, B', ¿quién es B'? Es la segunda derivada de y. Pero no debemos perder en cuenta que la y depende de x. Por lo tanto, esta b' que está aquí también depende de x. Entonces la escribo así para que no se nos olvide que esa b depende de x también. Entonces, cuando observo esto así, me doy cuenta que aquí tengo un gran problema. ¿Quién me dice cuál es mi gran problema aquí? Que el valor del lado derecho debe estar única y exclusivamente en valores de X y no de V.
Creo. Bueno, si estoy cambiando variable, debe ser de v, porque estoy sustituyendo lo que tengo por v. La que no debiera aparecer es ¿quién? La Y, profe. Y no debería. Y no estoy muy segura, porque lo único que yo le estoy haciendo allí, observen, es reducir el orden. La que no debe estar, me parece que debe ser X, porque es mi variable independiente. Vamos a ver qué hacemos allí. Hacemos un cambio de variable. Entonces, esa db de X es la que me está molestando. Entonces, observen, yo no sé, en primer año, cuando están dando cálculo, esto les cuesta mucho. Las últimas veces que di cálculo, eso es un lío que hagan este trabajo. No sé por qué. Si a mí me está molestando esto, entonces me voy a encargar de eso. Analizo esa situación. Entonces, db de X es lo mismo que tener db de Y por dy de X. Fíjense bien y me dicen si sí o si no. Sí, profesor. Si yo simplifico aquí y acá, me queda lo mismo, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, entonces, ya miren, ¿por qué? Porque esto que está aquí, yo sé que esto yo lo puedo expresar como, ya yo lo había cambiado. Recuerden, de y de X es Y'. ¿Y quién yo había dicho que era Y'? V. V o B, ¿verdad? Ay, porque ya lo están viendo allí. Por eso es que era más importante antes el tablero, uno iba escribiendo, todo, pero bueno. Y me queda esto que está aquí. Entonces quiere decir que la db de X yo la puedo reemplazar por db de Y por B. Y me va a quedar esta ecuación diferencial de aquí solamente en función de B y de Y. ¿Qué es lo que sucede en esta parte de aquí? ¿Lo ven? Todo esto que está aquí es db de X. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces, ya deben haberse dado cuenta de qué cosa. Separable. Profe, es una ecuación de primer orden, ¿cierto? De variables separables. Ahí está, separadas. Profe, ya eso lo hemos hecho cantidades de veces. Sí, esta es una integral aquí por sustitución simple, sale directa, esta también. Cuando integro ambos miembros, resuelvo para B, ¿verdad? Resuelvo para B. Y me queda esto que está aquí. Pero, señores, acuérdense, esto es B. Mi ecuación diferencial era, a ver, mi ecuación diferencial, que era esta que está aquí, tengo que resolver para Y, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Pues vuelvo a mis variables originales. B era dy de X, reemplazo eso, y ya nuevamente tengo una ecuación de primer orden en Y de variables separables. Y ahí está listo. Vuelvo a integrar, normal, y me queda esto que está aquí. Solo integrando. Miren que aquí cambié un poco la técnica de poner C1 y C2. Aquí simplemente mis dos constantes son C y K. Usted puede ponerle el nombre que usted quiera. C1, C2, A1, A2, lo que sea. Y debe especificar entonces, eso sí, como dice aquí, C y K son constantes. Observen que de qué orden era mi ecuación diferencial. ¿Quién me lo recuerda? De segundo orden.
De segundo orden, muy bien. ¿Y cuántas constantes arbitrarias obtuve cuando resolví la ecuación? 2 constantes 2, ¿no? arbitrarias, profesora. Claro que sí. Ya. Eso es una señal de que vamos en buen camino, ¿verdad? Sí. Ya. Eso es todo. Depende de la ecuación, se conseguirán más o menos variables, ¿no? ¿Perdón? Dependiendo de la ecuación se van a conseguir más o menos variables o siempre se pueden conseguir 2. No entiendo la pregunta. Depende de la ecuación, ¿se consiguen más o menos variables? ¿Cómo así? Reformulando lo que quiere decir Guillermo es que dependiendo de la ecuación diferencial, del orden de la ecuación diferencial, se van obteniendo constantes arbitrarias. Gracias, Eso sí César. es correcto. Eso sí es correcto. Así mismo es. Muy bien. ¿Ven? Que estas no tienen, a pesar de que son de orden superior, ya resolvimos una de cuarto orden y una de segundo orden y no hemos aprendido realmente nada nuevo o no hemos necesitado aprender nada nuevo para resolver este tipo de ecuaciones. ¿Se dan cuenta? Igual esta de acá. Miren esta. Súper sencillita. Aquí, si ustedes observan, esta sería una ecuación lineal, pero no de primer orden, sino de segundo orden. Si yo la pongo en forma canónica, ¿se acuerdan lo que es forma canónica? ¿Quién se acuerda lo que es forma canónica? Cuando la y aún no está, cuando la variable no está despejada. Cuando la variable no está despejada. Cuando la variable independiente Cuando el está coeficiente es 1. ¿Cuando el coeficiente de quién? Del grado mayor. El diferencial, Del profe. diferencial que tiene mayor orden, ajá, es 1. Exactamente, así está en forma canónica. Muy bien. Entonces, yo voy a reescribir esto para ver si me comprenden un poco mejor. Así es muy sencillo reconocer una ecuación lineal de orden superior, porque es el mismo concepto de las de primer orden que ya vimos. Es más, nosotros lo debimos haber aprendido, porque yo se los expliqué y se los mostré, de orden n, cuando una ecuación diferencial de orden n es lineal. Este es un caso específico de eso. Recuerden, la función desconocida y todas sus derivadas, ¿qué le debe pasar? A ver, ¿quién recuerda esos conceptos? Debe estar elevado, profe, al exponente 1. Exacto, muy bien, ganchito para César. Deben estar elevadas al exponente 1 y en efecto vamos bien allí, ¿verdad? ¿Alguien que me recuerde otra condición? Que su coeficiente solo debe depender de X. Claro que sí, sus O pueden ser constantes también, ¿verdad? Miren, aquí es 1, aquí es 1 sobre X, aquí es 0. No tengo ningún problema. Y esta parte de acá es la otra condición que debe pasar. Debe estar igualado a la variable independiente o constante. No a la variable independiente. Hagamos las cosas bien, digámoslo bien. Puede ser una función constante, como en este caso es, que es 4, o una función, no una variable, una función que dependa única y exclusivamente de la variable independiente, que en este caso es X, ¿verdad? Entonces cumple todas las condiciones para hacer una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Y así con tercero, cuarto, quinto, el que sea. Por eso yo les agregué esta partecita aquí que no aparece aquí. Entonces a veces piensan que porque no aparece, ya no es lineal porque no está completa. Observe que eso no tiene nada que ver. ¿Ven lo que les quiero decir?
Vamos en la semana 8 y todavía estoy recalcándoles el asunto de la linealidad. ¿Por qué se lo recalco y por qué usted lo tiene que tener claro? Porque cuando usted tenga este tipo de ecuación, eso lo va a llevar a un determinado método de resolución o forma de resolución. Si no cumple las condiciones y usted le aplica el método, ya me ayuda a calificar como no tiene idea. Porque es que desde el inicio ya ni veo más nada. ¿Comprenden lo que les quiero decir? O sea, esto que yo les acabo de decir, usted no lo tiene que hacer. Ya usted cuando la ve, ya usted debe saberlo. Pero en fin, eso era para decirles, pues, recordarles eso. Nuestra meta es resolver esta ecuación diferencial, pero quería que supieran que es una ecuación lineal de segundo orden. Cumple todas las condiciones. Entonces aquí esta la vamos a resolver simple y sencillamente reduciendo el orden. Para reducir el orden yo tengo que decir que la y' equivale a una nueva variable que la estoy llamando b. Si derivo una vez más, la segunda derivada sería b', casi lo mismo que lo anterior. Pero miren lo que sucede cuando en este tipo de ecuación reemplazo eso. Miren, y' es igual a b', y' es b y lo demás todo queda igual. Me queda esta ecuación que está allí. Pero señores, esa ecuación es una ecuación lineal de primer orden. De primer orden, ¿cuántas ecuaciones de primer orden resolvió Eduardo Pérez en 7 semanas? Eduardo, ¿cómo cuántas resolviste? Tira un cálculo allí. Pues, Terrado, ¿tú cuántas resolviste? Profe, pues contando todas las que hemos trabajado, ya hemos de haber resuelto como unas 10, 15 más diría, por ahí más o menos. Yo pensaba que más, pero bueno. Pero con esas 15, ¿habremos aprendido a reconocer y a resolver una ecuación lineal de primer orden? Sí, profe, no se tiene yo diría que no estoy tan diestro, pero sí se reconocen a simple vista. Sí. Claro que sí. Bueno, entonces debe ser muy sencillo resolver esta, ¿verdad? Buscamos el factor integrante, ¿se acuerdan? Sabemos que cuando multiplicamos ese factor integrante por la ecuación diferencial en forma canónica, que debió quedarle esto, más 1 entre x por b igual a 4. Esta es la que tiene que resolver cuando busca ese factor integrante, mu de x es igual a e a la logaritmo de x, que eso es lo que da x, ¿verdad? Está aquí. Y saben que multiplicando esta x por toda esta ecuación diferencial, el miembro de la izquierda le queda esto, y luego integrando nuevamente y dividiendo por el factor integrante les queda esto que está aquí. Pero igual que en el caso anterior, como reducimos el orden, nosotros aquí resolvimos para b, así que tenemos que reemplazar b por este diferencial que me causa una ecuación, o me lleva, ¿verdad? Una ecuación diferencial lineal, una ecuación diferencial de variables separables. Y ya. Ya resuelvo y listo. Ahí está. Hasta aquí no hemos usado nada nuevo para resolver una ecuación diferencial de orden superior. Y miren las que ya llevamos. ¿Qué tal? Lo que pasa es que a veces ustedes no saben qué saben. ¿Preguntas? Profe, una vez, por lo que estoy viendo, una vez se llega al resultado de la ecuación lineal, se vuelve una ecuación diferencial de primer orden separable y se vuelve a trabajar entonces la integral, por lo que estoy viendo, y por eso da a dos constantes, a A y a B. Exacto. Entonces sí entendí. Así.
Clarito, Terrado. Espero que los demás estén como Terrado. Por favor. ¿Alguien quiere que me detenga aquí? ¿Alguien quiere decir algo? Miren lo lento que voy hoy. ¿O voy Profe, demasiado? Dime, Jaime. si al momento de hacer la sustitución todavía queda una Y, entonces si también queda X, se haría lo mismo, o sea, se trataría de eliminar la X con otra sustitución, Con supongo. un cambio de variables. Sí, es probable que eso sea lo que le resuelva ese problema. Entonces, o sea, que puede ser X o Y en este caso, sea cual la opción más factible, supongo, ¿no? Así es, usted tiene que ver qué le va quedando y así mismo ir eliminando. Ah, listo, profe. ¿Qué más? Bueno, esto está como muy fácil, ¿verdad? Ay, esta vieja me da una rabia cuando dice eso. ¿Cuántos piensan de esa manera? Tranquilo, yo también he sido estudiante. Muy bien, ya vamos a salir de la parte aburrida, porque eso ya lo sabemos, ¿verdad? Vamos a entrar nuevamente, aquí les recuerdo, miren esto que está aquí. Es una ecuación lineal de orden n. Si g de x es 0, entonces es una ecuación lineal homogénea de orden n. Si g de x es distinto de 0, entonces es no homogénea. Hay que tener claro eso porque si es homogénea, van a ver que ese trabajo es sumamente sencillo. Pero si no es homogénea, el trabajo se duplica. Eso lo tienen que tener claro desde ya. Y esta ecuación, yo no sé cuántas veces ya se las he mostrado y todavía no se la aprenden. Y todavía piensan que si les falta un término, por ejemplo, dicen que no es lineal porque falta. O si le falta es dicen que no es lineal porque no tiene la variable desconocida o la función desconocida. O sea, como que todavía la 8ª semana yo les pongo un quiz de reconocimiento o de descripción de ecuaciones lineales de cualquier orden y me fallan. Como en efecto fallaron en el primer quiz. Yo no sé si han tenido la oportunidad de repasarlo, pero fallaron bastante. Cosas que, por eso es que yo le digo, una cosa es saberse la regla o las reglas de memoria y otra cosa es saberlas aplicar o reconocer en una ecuación diferencial. Y a mí lo que me importa es que usted la reconozca en el instante que usted ve una ecuación diferencial. No que me la recite. Eso no nos ayuda, no nos funciona. Tiene que saber aplicarla o reconocerla en una ecuación diferencial. Y muchos todavía no lo pueden hacer. Pero bueno, seguimos. Esto tiene que ser una fotografía mental para ustedes porque acuérdense que esa n ahora puede ser 2, 3, 4, 5, 6, lo que sea. Entonces, si no cumple con nada de eso o no tiene esa forma, definitivamente no es lineal. Y si no es lineal, tenemos que ir por otro camino. Créanme, las ecuaciones diferenciales de orden superior que no son lineales, ustedes no van a ver mucho de eso. Ustedes van a ver la parte sencilla, pero en otros niveles, en otros estudios sí se ve y es bien complicado. A usted le toca la parte fácil y así se quejan. Bien, nosotros nos vamos a ocupar aquí, como dice aquí la teoría preliminar, de las ecuaciones de orden superior lineales por el momento. Y más aún, mucho más específico, vamos a dedicarnos a las de segundo orden, a basarnos en las de segundo orden para entonces trabajar las de orden 2 en adelante. Antes de resolver una ecuación de orden superior, hay algo que debemos saber sobre las soluciones.
Y antes de las soluciones, algunos conceptos importantes. Hay un concepto para las soluciones de las ecuaciones diferenciales desde primer orden en adelante, y es que debemos aprender a reconocer cuando las funciones, acuérdense que las ecuaciones diferenciales, las soluciones de las ecuaciones diferenciales son funciones. Entonces nos ayuda bastante reconocer cuando las funciones tienen dependencia lineal o independencia lineal. Ayuda mucho. Entonces, el concepto más vago, más, ¿cómo le digo?, tanteable, es si yo pruebo que tiene dependencia lineal, pues entonces es linealmente dependiente. Si no cumple con ese concepto de linealmente dependiente, pues entonces es linealmente independiente. Vean la gran ventaja de que cuando descartamos uno, definitivamente tiene que ser el otro, y punto. Pero entonces nos debemos aprender bien lo que es la dependencia lineal. De la manera más trivial de aprenderlo o de saber que dos funciones son linealmente dependientes es cuando una es múltiplo constante de la otra. Es decir, pónganlo de esta manera. Si yo tengo una función, dígame una función sencilla, Jason Grajales, que está por ahí. Sencillita. ¿De qué grado, profe? ¿O La que no usted importa? quiera. No importa. Una función. ¿Qué es una función? ¿Cuántas funciones usted ve desde secundaria? F de X igual a X cuadrado más X. Ok. Está perfecta. X cuadrado más X. Yo le voy a decir esto. ¿Qué relación hay entre F1 y F2? ¿Quién me dice? Solo se le multiplica un 4 y ya no se multiplica por 4. Alexander, no te escuché, dime. Solamente está multiplicada por 4. 4 es lo único que cambia. Ok. Y si yo te digo ahora esta. Sigue siendo lo mismo. Nada más se pasa ¿Ah? por 4. Sigue siendo lo mismo. No te escucho casi nada, Alexander. No te escucho. Yo no sé tus compañeros. Sigue siendo lo mismo, solo que se factorizó el 4. Ajá. Pero estamos comparándola con la que me dio Grajales. Tanto la F2 como la F3. ¿Qué relación ven ustedes? Que el grado mayor es 2. Es lineal. No. O sea, porque yo Que la última sé es que F de independiente, X. profe. No. Realmente, bueno, es un múltiplo pues, de la primera en sí. Exacto, ese es el concepto. Esta es 4 veces la primera y esta es 1/3 de la primera. Igual es un múltiplo constante. ¿Lo ven? Eso significa que F1, F2 y F3 son linealmente dependientes. Igual Grajales pudo haberme dicho, vamos a ver, F1 de X igual a seno de X entre 2. También eso es válido. Y yo de repente le digo, bueno, F2 de X seno, igual a seno de X. ¿Son o no son linealmente dependientes? Sí, profe. Claro que sí, porque una es múltiplo constante de la otra. Pero si yo le digo entonces que F3 de X es igual a coseno de X. Ya esa sería independiente. Exactamente. Ese es el concepto.
Coseno de X no es múltiplo constante de seno de X o de seno de X sobre 2, ¿verdad? No lo es. Entonces, F3 con F1 y F2 son linealmente independientes. Mientras que las que se mantienen siendo múltiplos constantes, esas son linealmente dependientes. Y si yo le digo una F4 aquí de X igual a coseno de X por seno de X, ¿es o no es? ¿Cómo No es es, con profe, respecto? ¿Por qué no es? porque tiene que ser multiplicado por una constante. Claro que sí. Puedo pensar en cuántas posibilidades. Yo le digo que F5 de X es X seno de X. No se está escribiendo otra vez. X seno de X, ¿es o no es? ¿Es o no es? No es, profe, porque la X es una variable. Exactamente. O sea, desde que no es múltiplo constante ya no es linealmente dependiente. Ok, eso que yo les acabo de explicar así, con estos ejemplos sencillitos, es lo que les dice esta definición. Pero yo he aprendido con los años que yo les puedo poner a aprender, si les puedo explicar esa definición, usted se la aprende de memoria. ¿Y qué pasa a la final? Cuando yo le pongo estos ejemplitos así, no la aplican. Y yo no sé por qué. Si miren lo que dice la definición, es lo que yo les acabo de explicar. ¿Lo ven? Lean la definición. Se dice que un conjunto de funciones F1, F2, F3 hasta Fn es linealmente dependiente en un intervalo si existe C1, C2, C3 hasta Cn diferentes de 0, de modo que C1 por F1 más C2 por F2 más bla, 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 para todo X en el intervalo. O sea, sucede eso, ¿verdad? Esto significa que esto es una combinación lineal. Y esto que está aquí, esta combinación lineal, es exactamente lo que yo les acabo de explicar. Y ya. Eso es todo. Y pues si eso se da, entonces el conjunto de funciones, si el conjunto de funciones no es linealmente dependiente, entonces significa que es linealmente independiente, como ya lo aprendieron. Pues. De eso se trata esa definición. Ahora bien, profe, esas funciones son sencillitas. Uno tanteando ya sabe si son linealmente dependientes y si no cumple, pues son linealmente independientes. De repente usted puede tener un conjunto de funciones un poquito más complicadas. Bueno, estas sí son facilitas. Miren este ejemplo de aquí. F1 de X es X más 2. Si F2 de X es 3X más 6 y F3 de X es X medio más 1, ellas son linealmente dependientes, ¿verdad? Si se fijan, son múltiplos constantes. Fíjense bien para que vean, son múltiplos constantes. Pero, miren las funciones G1, G2 y G3. Bueno, es obvio que ninguna son múltiplos constantes unas de otras y eso van a ser linealmente independientes. También se pueden sacar hacia el ojo. Pero a veces no podemos decir necesariamente esta sí, esta no. No podemos tantear como quien dice, ¿verdad? Entonces necesitamos comprobar que el conjunto de funciones sea linealmente dependiente o linealmente independiente y dejar de adivinar un poco o de especular. Entonces hay un concepto que es el llamado gronskiano, el famoso gronskiano. Señores, no se asusten por el nombre. Esto que está aquí no es más que un determinante. ¿Ustedes saben lo que es un determinante? Ay,
Y otra vez se congeló. ¿Saben lo que es un determinante? Alguien, por favor, que me diga lo que es un determinante. Yo solamente me acuerdo. Perdimos un soldado por allí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe, se refiere al determinante de matrices. Exacto, es una matriz, o sea, un arreglo matricial. Y usted sabe hacer eso, creo que desde el tercer año, por allá, segundo año, no sé cuándo se da esa solución de los sistemas de ecuaciones, ¿se acuerdan? Por determinante. Acá es la misma cosa, pero acá son funciones, ¿verdad? Pero es lo mismo, y aquí yo no le voy a enseñar cómo se resuelve un determinante. Usted lo aprendió por allá por lo más famoso es el método Kramer o Sarrus, es la misma cosa que aparece en el libro de Baldor. También está el de los cofactores menores y eso. Es más, si usted quiere, la puede hacer por Gauss, Gauss-Jordan, todo eso que dio en cálculo 3. No me interesa cómo. Lo que usted tiene que resolver es el determinante o la matriz, esa que le va a aparecer allí. ¿Estamos de acuerdo? Es un determinante, no se deje asustar por el nombre ese feo, que yo no sé por qué siempre que lo doy quedan como tensos. Es lo más sencillo. A ver. Pero ojo, el que no me sabe resolver un determinante, entonces ahí sí estamos en problemas, porque yo no me voy a meter para allá. ¿Cómo se forma ese determinante? Pues por el conjunto de funciones esas que estamos hablando, que queremos saber si son linealmente dependientes o linealmente independientes. Entonces lo que nosotros hacemos es metemos todas esas funciones dentro de una matriz y vamos a calcular el gronskiano de todas esas funciones. Pero, profe, para que sea una matriz tiene que estar el arreglo rectangular, y ahí no tenemos un arreglo rectangular, pues ya lo vamos a formar, porque una vez que tengamos las funciones, lo que tenemos que hacer es derivamos. Una vez, dos veces, tres veces. ¿Hasta dónde vamos a derivar? ¿Hasta dónde debemos derivar? ¿Quién agarró el dato ya allí? Hasta lo que indica el orden. ¿El orden de quién? Aquí yo no he hablado nada. Aquí no hay orden. Hasta que sea El un grado -1, profe. No, el grado no. Si se fijan, no es el grado, no es el grado. ¿Qué es? Lo que quiso decir el compañero es el orden enésimo -1 de la derivada. Pero ¿cómo yo sé hasta dónde? ¿Cómo yo sé que es n-1 para mí? ¿De qué depende eso? De ninguna derivada. Eso ahí ni siquiera me ha hablado de orden ni nada. Yo le estoy preguntando hasta dónde yo tengo que derivar. Hasta tener constantes. No. Profe, tal vez depende de la cantidad de funciones. Eso, Tanicha, gracias. No es de ningún orden. Miren, de la cantidad de funciones. N es mi cantidad de funciones. Miren cómo están enlistadas ahí en la definición. F1, F2, F3, bla, 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 hasta Fn. Y si aquí la matriz me está diciendo que tengo que tener hasta n-1 derivada, ¿cómo yo sé que hasta dónde voy a derivar? Ah, profe, hasta n-1. Sí, pero ¿cómo usted sabe quién es ese orden? ¿O quién es esa derivada? Pues así exacto como lo dijo Tanicha. Depende de la cantidad de funciones. Tanicha, si yo tengo 3 funciones, ¿cuántas veces tengo que derivar ese conjunto de funciones para armar mi matriz rectangular? 3 veces, profe. No, No. 2 veces. 2 veces. 2 2 veces. 2 veces. n-1. 2 veces. ¿Ya lo vieron ahora sí? Sí, profe, ya lo vi. Sí, profe. Ven que es más sencillo de lo que parece, pero es que yo insisto, a ustedes les falta todavía esa parte, o les da miedo pensar, están muy acostumbrados a la mecanicidad. Porque yo aquí simplemente les dije, miren, esto es las funciones, aquí derivamos, le pongo un ejemplo de 3 funciones, derivamos 2 veces, y se quedan pensando que siempre nada más tienen que derivar 2 veces, 2 veces, 2 veces.
Entonces, por eso me gusta explicarles las cosas así que vayan saliendo de sus cabecitas. ¿Estamos? Preguntas, pregúntenme hasta aquí lo que quieran de ese Gronskiano. Profe, Profe, una cada consulta. una de esas funciones. Dale, Jason. Tú primero, tranquilo. Dígame. Bien, profe, ¿eso a qué se refiere esa constante C en n-1? No me queda claro, la verdad. La constante Cn-1, ¿dónde? Dentro de la matriz. Yo no veo ninguna constante allí. Ah, no. Tiene razón. Lo que pasa es que me parece que como está encerrado en azul parece una C. Disculpe. No había visto No, bien. déjame borrarte aquí. ¿Lo ves ahora sí bien? Sí, se ve mejor. Lo que pasa es que no veía bien la pantalla. Disculpe. Vale la aclaración. Es nada más la derivada de la función. Primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, hasta n Profe, menos. entonces ese determinante en sí va a arrojar solamente una función. Claro. Bueno, Y realmente, sí, ok. una función exactamente. Y usted va a decir, ¿y eso para qué me sirve? Ahora verá, ya le digo, yo no me voy a meter con ustedes en resolver el determinante. Usted lo resuelve como usted lo aprendió. Mi deber es revisárselo y ver que esté bien hecho. Cuando ya yo calculé ese determinante, ¿eso en qué me va a ayudar, profe, a saber eso que usted habla de la linealmente dependiente, linealmente independiente? Pues muy sencillo y tiene que ver con lo que acaba de decir Jaime. Este teorema le va a aclarar toda esa situación. Este teorema es vital para ustedes. Se llama criterio para las soluciones linealmente independientes y ahora verá por qué. Digamos que Y1, bueno, aquí les cambié el lenguaje, les estaba hablando, pero es lo mismo, Y1, F1, lo que sea, son funciones, ¿verdad? Y1, Y2, Yn son soluciones de la ecuación diferencial homogénea. Esta que está aquí, recuerdan que ya la reconocemos, ya sabemos todo. El conjunto de soluciones es linealmente independiente en I sí y solo sí, o sea, todas las soluciones, Y1, Y2 hasta Yn, porque observen el orden de esta ecuación diferencial es N. Asimismo, tengo que obtener soluciones linealmente independientes. ¿Cómo yo sé que este conjunto de soluciones, de funciones, va a ser solución o son solución de esta ecuación diferencial? Primero tendría que verificar que son soluciones, ustedes eso ya lo saben hacer. Lo segundo es que cumplan, que sean linealmente independientes, pero como les decía, a veces es obvio con ese concepto que les expliqué anteriormente de saber cuándo son linealmente dependientes. Y si no son linealmente dependientes, eso significa que son linealmente independientes, pero no podemos rifárnoslas, así como quien dice. Entonces, lo que nosotros hacemos es que calculamos el Gronskiano de todas esas funciones. Si ese Gronskiano es distinto de 0, entonces el conjunto de soluciones es linealmente independiente. Y eso es lo que nos importa, que el conjunto de soluciones sea linealmente independiente. Porque el conjunto de soluciones de una ecuación diferencial de orden superior no puede ser linealmente dependiente. Y ahora le digo por qué. Si usted tiene una ecuación de segundo orden, usted va a tener una combinación lineal de dos funciones que van a ser soluciones de esa ecuación diferencial, ¿cierto? Una Y1 y una Y2. Si resulta que Y1 es X cuadrado, vamos a decir, y que Y2 es 3X cuadrado, cuando yo armo mi solución de esa ecuación diferencial, ella va a tener esta forma. Pregunto yo, si C2 y C1 son constantes arbitrarias, ¿qué me va a quedar aquí?
Se lo volvería a escribir así. Esto lo hemos hecho cantidades de veces. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Que para el sistema de soluciones de una ecuación diferencial de segundo orden, esta Y1 y Y2 son la misma función. Es la misma cosa, ¿sí o no? Y ya sabemos que ellas son linealmente dependientes. Por eso, el conjunto de soluciones que van a ser solución de una ecuación diferencial no pueden tener dependencia lineal. No deben tener dependencia lineal. Deben ser linealmente independientes. Independientes. Esto que yo armé aquí es la combinación lineal, esa que yo les decía. ¿Sí? Por eso esto nada más hace una sola función, no hay dependencia, no hay independencia lineal. Esa es una forma de verlo. Pero, bueno, la manera formal es esta. Si el gronskiano da distinto de cero, eso significa que esas funciones son linealmente dependientes y pim, pam, pum, forman el conjunto de soluciones con la que puedo armar la combinación lineal entre ellas para que sea la solución de la ecuación diferencial. ¿Estamos claros? Yo tengo un conjunto de funciones, verifico que es el gronskiano para saber si es distinto de cero. Si es distinto de cero, son linealmente independientes, ellas pueden ser solución de la ecuación diferencial. Si no hay independencia lineal, no, no y no. Veamos este ejemplo. Dice, determine si el conjunto de funciones y1 igual a x, y2 igual a 2x y y3 igual a 3x es linealmente dependiente o linealmente independiente en el intervalo. Acuérdense que son funciones, todo el dominio de todo esto es todos los reales, de menos infinito hasta infinito. Así que dentro de todo eso. Miren que lo primero que hacemos es calcular el gronskiano de esas funciones. En la primera fila van las funciones. ¿Qué va en la segunda fila? Gabriel Ortega. Eduardo Caballero. Van las primeras derivadas. Exacto, gracias Eduardo, muy bien. ¿Qué va en la segunda fila, Gislaine de Gracia? En la tercera, perdón. ¿De dónde salió eso? Gislaine. Ok. ¿Alguien que me conteste, pues? Cualquiera. La segunda derivada. La segunda derivada. La segunda derivada. ¿Y por qué me detengo allí? Por lo que había dicho de la cantidad de funciones, profe, que teníamos. Exactamente. Tengo 3 funciones, solo derivo 2 veces, ¿verdad? Ahora bien, resuelvo el determinante. Aquí yo no les tengo la solución del determinante porque yo les dije que usted lo va a resolver como usted quiera, como usted lo aprendió. Este es un determinante de tercer orden. No derivada. Este es un determinante de tercer orden. ¿Cómo lo resuelve usted, Diana? Por método de Cranmer. Sarrus, la misma cosa. A veces me dicen, es lo mismo, es lo mismo. ¿Puedo utilizar el libro de Baldor? ¡Claro! O también se puede resolver, profe, multiplicando la fila y las columnas. Sí, Gauss, ¿verdad? Por los menores, los cofactores, no sé, también todo eso. Pero eso sí debe aparecer, ¿ya? Yo no se lo puse aquí porque no quiero limitarlos a una forma que yo lo hago, porque de repente usted lo aprendió de otra manera. Eso no me interesa cómo lo resuelva, nada más que sí tiene que aparecer. Pero entonces cuando usted resuelve ese determinante, adivine qué, para el que lo está haciendo.
Ese determinante da a 0. ¿Eso qué significa? Por lo que acabamos de aprender en el teorema. Que son linealmente, dependientes. Exacto, y ya. ¿Ven? Así de simple. Aquí tienen otro ejemplo. Este lo voy a pasar ya más rapidito porque ya saben el concepto. Tengo también 3 funciones. En la primera fila van las funciones, en la segunda fila la primera derivada de esas funciones, en la tercera fila la segunda derivada y paro allí porque son 3 funciones. Resuelvo el determinante, bla, 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 bla. Aquí está lo que me da cuando resuelvo el determinante. Miren lo que me dio. Ah, y miren. Bueno, ya aquí podían, pero siempre que se pueda simplificar, eso se lo he puesto en las pruebas. Siempre, desde primaria la maestra le dijo que si a usted le quedaba 8 medios en una operación matemática, no le deje ese 8 medios, eso es igual a 4. Cuando empezó a trabajar matemática en primaria, lo mismo es acá en matemática avanzada. Simplificar. Entonces esto por identidad trigonométrica, eso es 1, ¿verdad? 1 es distinto de 0. Ese conjunto de funciones es linealmente independiente. ¿Sí? ¿Ven lo sencillo que es investigar sobre o comprender si un conjunto de funciones son linealmente dependientes o linealmente independientes? Cuando nosotros ya resolvamos las ecuaciones diferenciales de orden superior, recuerden que nos van a interesar son las que son linealmente independientes. Muy bien. Ya esta parte yo no se las voy a demostrar, ya está demostrada. Esto es una demostración de lo que vamos a necesitar para la siguiente parte que vamos a ver mañana. Se llama reducción de orden. Esto lo que nos va a brindar es lo siguiente. Si yo tengo una ecuación diferencial, por ejemplo, de segundo orden, como esta que está aquí, y viene, de alguna manera yo investigo que una función y1 es solución de esa ecuación diferencial, porque recuérdense que a veces hay soluciones triviales. Una ecuación de segundo orden va a tener una combinación lineal de 2 funciones, y acuérdense que esas 2 funciones tienen que ser linealmente independientes. Entonces, si ya yo tengo una de ellas, tengo que conseguir otra que sea linealmente independiente con ella y ya armo mi combinación lineal que va a ser la solución de esa ecuación de segundo orden. Recuerden, cuando es de segundo orden necesito 2 funciones linealmente independientes, una y1 y una y2. Si es de tercer orden sería y1, y2, y3, etcétera, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero si yo les voy a mostrar esto, que esto es una maravilla. Si yo tengo una ecuación de segundo orden y tengo una función que es solución de esa ecuación diferencial, puedo conseguir la segunda solución con esta formulita que ya les queda aquí al final de esta demostración. Esta que está aquí. Miren, puedo conseguir la segunda y me garantiza que y1 y y2 son linealmente independientes. Así que yo podría escribir que la solución de esa ecuación diferencial va a ser una combinación lineal de y1, de una constante por y1 más otra constante por y2, porque yo sé que y1 y y2 no son múltiplos constantes unas de otras. Entonces, toda esa demostración que les aparece allí, que me hubiese llevado más de 1 hora decírsela, nos lleva a esta fórmula. Y usted usa esta fórmula nada más que está aquí para conseguir la y2 y escribe luego la solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? ¿De dónde sale todo esto para poder encontrar y2? Bueno, les dije desde un inicio que tengo una solución y1, ahí está.
por la integral de e a la menos la integral de p de x entre esa misma y1 al cuadrado. Ya también sé quién es y1, yo tengo y1, me dijeron que lo tengo, pero ¿y esta de aquí de dónde sale? ¿Quién me lo dice? Voy a regresar. Ya eso lo hemos hecho en un par de ocasiones. ¿No lo ven todavía? Profe, Es el sería coeficiente y prima. El coeficiente exactamente de y', pero ya recuerden, cuando está en forma, esto está en forma canónica, si no está en forma canónica se pueden equivocar, tiene que estar en forma canónica. Y así el coeficiente que quede acompañando a y', ese va a ser el p de x. Y aquí está, en esta fórmula. Así consiguen la segunda solución y pueden conseguir una tercera, una cuarta, las que usted quiera. En la demostración, yo sé que aquí no todo el mundo le va a interesar. Esta es una demostración muy bonita, yo la disfruto como no tienen idea. Yo sé que aquellos que tienen ese bichito de la curiosidad matemática van a sacar un poquito de tiempo y se van a poner a estudiarla. Se van a poner a estudiarla y van a ver que la demostración pues es bastante sencilla y todo lo que se hizo allí nos lleva a esta fórmula que es la que usamos para buscar la segunda solución. Vamos a ver si nos da... ¡Ay! ¿Qué pasó? Si nos da el chancecito de ver el ejemplo, la verdad que no quería llegar hasta allá, quería dejarles eso hasta mañana, pero para que vean lo sencillo que es aplicarlo a una ecuación diferencial. Dice, miren este ejemplo, dado que y1 igual a c1 e a la x coseno de x Profe, es una... disculpe, está congelado. Ay, Dios, ¿verdad? Ahora sí. ¿Lo ven? Ahora sí, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Dado que y1 igual a c1 e a la x coseno de x es una solución de esta ecuación diferencial que está aquí, use la reducción de orden para encontrar una segunda solución. Entonces, acuérdese que lo que le dije ahorita usa la fórmula, esta que está aquí. Ay, otra vez se congeló. ¿Sí? Y nada más va reemplazando. Y1 es esto que está aquí. Le pongo otra vez acá al cuadrado dentro de la integral. Miren quién es mi p de x aquí. ¿Lo ven? Menos 2. Así que nada más integro eso acá arriba. Me queda esto. Puedo simplificar aquí. Me queda esta integral. Y aquí está. Y la integral de 1 entre coseno cuadrado, usted puede usar sustitución, eso es, la integral es tangente, es bien sencillita esa integral. Simplemente usan la sustitución y ya. Luego aquí simplificamos y me queda que y2 va a ser igual a, aquí esto debe generar una constante, acuérdese que aquí, lo que pasa es que no es necesario, porque las constantes se van juntando y van creando nuevas constantes arbitrarias. Cuando usted resuelve esta integral aquí, esta integral, aquí, no lo ven, no se ha congelado, aquí. ¿Lo ven? Cuando usted hace esa integral allí, eso es, sería 2x más c, ¿verdad? Y le quedaría e a la 2x más, vamos a ponerlo c1, c2, por decirlo así.
Vamos a ponerle otra letra para no... Vamos a ponerle B. E a la 2x más B con B una constante. Esto recuerden que esto es E a la 2x por E a la B. Pero E a la B, siendo B una constante arbitraria, es una nueva constante arbitraria que voy a llamar A. Y eso sale de la integral, ¿verdad? Sale de esta integral grande. Y se junta con esta C1, ¿ya? Entonces lo que yo estoy haciendo es al final llamando esa constante que me queda al final, la estoy llamando C2. Para que la combinación lineal se vea más bonita. ¿Ven? Queda aquí. Ay, Dios santo. Y ya. Esa es la segunda solución. Es más, si usted no quiere usar las constantes aquí, no las use. Porque al final usted cuando escribe la combinación lineal que va a ser la solución de la ecuación diferencial, siempre, cada una de esas funciones linealmente independientes va multiplicada por una constante arbitraria. Así que la puede poner es al final nada más. Así que no se lo olvide. ¿Sí? Bien, entonces yo no espero realmente que hagan todo esto, pero por lo menos unas 3 de cada una de esas que vimos hoy. ¿Listo, chicos? Está bien, profesora. Profe, tengo una duda con respecto al problema anterior, ya que dijo que el Euler a la B era A y por lo tanto eso sería C2, ¿verdad? A ver, no es que Euler a la C2. Van a ver. Cuando llega usted a esa parte, por eso le digo, esa parte yo se la explico aquí para que sepan de dónde sale la constante, pero usted simple y sencillamente añade una constante al final. Eso le cubre todo, pero sí es importante que sepan dónde sale. Cuando usted resuelve esto que está aquí, esto le va a quedar E a la integral de 2x de x, ¿verdad? Ajá. Eso es igual a E a la... No, sin la x era sin la x. E a la integral de 2 de x, ¿verdad? Eso le queda E a la 2x más una constante que yo estoy llamando B. Ajá, ya. ¿Sí? Ajá. Queda eso, ¿cierto? Pero sí, por propiedades de los exponenciales, esto es algo que todavía no me lo captan. Eso es el producto de los exponenciales. Aquí, correcto. ¿Sí? Pero es una constante, B es una constante y yo le estoy llamando A. Ajá. ¿Ya? Pero acuérdese que esto es esta parte que yo le tengo en azul aquí. Quiere decir que aquí esto le queda a E a la 2x. Y correcto, tengo que resolver todavía esta integral. Pero al esto sale una constante, yo la saco. Y aquí le va a quedar A por C1. Aquí. Correcto. Y luego acá al final le digo que A por C1 es C2. Profe, y una consulta, porque entonces del lado derecho tenemos la integral de x sobre coseno al cuadrado de x. ¿Ahí no habría otra constante de integración también? ¿O sería A la constante de integración? No. Perdón, sí. Pero acuérdese que esto es un producto. Usted, toda esta misma constante, A por C1, tendría que multiplicarla por esa constante que le queda allí. Ah, ok. Y quedaría la misma. O sea, póngale el nombre que quiera. Yo le estoy poniendo C2 porque ya tenía que Y1 era C1 E a la X coseno de X. Para que se vea bonita la otra, Y2 sería C2 E a la X seno de X. Es cuestión de nombre, pero lo que yo les quiero decir es que todas esas constantes se van juntando y al final siempre les queda la función por una constante arbitraria. Por eso es que en general no se usan las constantes aquí.
Nada de esto lo usan, ni la suman acá, así como yo la sumé, ni nada de eso. ¿Ya? Se pone al final. Y no Listo. pierde soluciones. No pierde soluciones. ¿Quedó aclarado el punto? Sí, profe, listo, entendido. Espero que sea así para todos. Bueno, vamos a quedar allí porque ahora sí no doy más ya. Y tengo todavía 2 horas más de clase. A ustedes les queda ya practicar eso. Miren que no hemos resuelto en realidad ninguna ecuación de orden superior todavía. ¿Listo, chicos? Que tengan Listo, buena profesora. tarde. Aunque se háganse unos Gracias. 2 de cada clase, porfa, ¿sí? Unos 2 de cada clase para que mañana me puedan hacer preguntas. ¿Sí? Hasta mañana, chicos. Buen día. Hasta luego, profesora. Gracias. Hasta mañana, profe. Mañana, profe. Hasta mañana.